sin que nadie lo esperara, el magnate Emiliano Arriaga decidió visitar la residencia de su empleada doméstica, Julia Méndez. No podía ni siquiera imaginar que al cruzar aquel umbral descubriría un universo de secretos que tenía el poder de cambiar su vida para siempre. Era una mañana de jueves y Emiliano se había levantado mucho antes de lo habitual, consumido por una idea que no lo dejaba descansar. Algo en particular, que tenía un nombre y apellido, Julia Méndez. No era que estuviera enamorado de ella, o al menos no conscientemente, sino que había empezado a notar detalles de su comportamiento que antes le pasaban desapercibidos. Julia, su empleada de confianza desde hacía más de 5 años, era un engranaje impecable en el funcionamiento de su mansión. Su puntualidad era inquebrantable, su sonrisa una constante, a pesar de las ojeras que el cansancio pintaba en su rostro. Emiliano, un hombre de negocios implacable, dueño de un imperio, siempre había mantenido una distancia respetuosa. Su vida giraba en torno a reuniones, contratos y viajes. Pero algo en Julia lo había intrigado últimamente. No había sido un solo evento, sino una serie de instantes. La vez que se desplomó en el jardín, el vacío en su mirada cuando hablaba por teléfono, o el día en que la vio llorar en silencio mientras lavaba platos en la cocina, sin saber que él la observaba desde la terraza. Ese jueves, Emiliano canceló una reunión crucial y ordenó que le prepararan la camioneta. No quería enviarle un cheque o una transferencia. Esta vez, la curiosidad lo llevó a querer verla en su propio entorno. Le dijo a su asistente que se tomaría la mañana libre y partió solo, sin el chofer y sin escoltas. Encontrar la casa de Julia no fue sencillo. Ella nunca había revelado su dirección exacta o detalles de su vida personal. Sin embargo, con una pequeña pista de sus archivos, Emiliano logró dar con la colonia. Era una zona humilde de calles estrechas, casas con fachadas descoloridas y una atmósfera totalmente ajena a la que él conocía. Cuando finalmente llegó, bajó del vehículo con una mezcla de nerviosismo. Dudó un instante sin saber si lo que hacía era correcto. La curiosidad que lo carcomía era más fuerte que cualquier convención social. Llamó a la puerta, y al no recibir respuesta volvió a tocar con más fuerza. Desde el interior se escucharon susurros, pasos apresurados y el chirrido de una cerradura. La puerta se abrió lentamente, revelando la cara de una niña de unos 7 años. Con los ojos llenos de sorpresa, llevaba una camiseta gastada y el cabello recogido con prisa. ¿Buscas a mi tía Julia?, preguntó en voz baja pero sin rastro de miedo. Emiliano, agachándose un poco, asintió con una sonrisa. La niña corrió adentro, gritando el nombre de su tía. En segundos, Julia apareció con el cabello a medio recoger, el delantal manchado y sudor en la frente. Su cuerpo se paralizó al verlo. «Señor Emiliano, ¿qué hace aquí?», le preguntó, una mezcla de sorpresa, miedo y molestia en su voz. Él levantó las manos en señal de paz. «No te asustes. Solo quería darte esto». Sacó un sobre de su chaqueta. «Es un bono. Has sido invaluable en todos estos años y quería agradecértelo en persona». Con manos temblorosas, Julia tomó el sobre. Miró hacia el interior de la casa, dubitativa. Y en ese breve segundo de silencio, Emiliano alcanzó a ver lo que se escondía más allá de la entrada. Un tanque de oxígeno, una silla de ruedas, un anciano con la mirada perdida en un televisor apagado y, en una esquina, una mujer postrada en un catre con el rostro pálido y expresión de dolor. También vio a otro niño, un poco mayor, con un cuaderno de tareas. La escena lo golpeó con la fuerza de una ola. Esa no era la casa de una empleada que volvía a descansar. Era el hogar de una mujer que no descansaba nunca. Julia notó su mirada y bajó los ojos. «Perdón por el desorden. No esperaba visitas». «No te preocupes», respondió él. «¿Estás sola con todos ellos?». Ella dudó, respiró hondo y asintió. «Mi madre está enferma desde hace 1 año. Mi padre tuvo un accidente hace 6 meses y quedó en silla de ruedas. Los niños son hijos de mi hermana. Ella y su esposo murieron en un choque. Desde entonces yo los cuido». No se quejó, no se justificó. A Emiliano se le quedaron las palabras en la garganta. De pronto su mundo de lujos y privilegios se sintió vacío. Por primera vez, vio a Julia no como la empleada que limpiaba, sino como una heroína que cargaba un universo entero sobre sus hombros. «¿Puedo pasar?», preguntó. Julia dudó, miró a su madre, quien asintió con un gesto. Finalmente lo dejó entrar. Emiliano caminó con pasos inciertos. Saludó al padre de Julia, acarició la cabeza del niño que lo miraba con desconfianza y se acercó a la mujer enferma. Julia le explicó con palabras escuetas las rutinas, los medicamentos y las visitas al hospital. Le contó que apenas dormía unas horas por noche y que los fines de semana vendía.
comida para conseguir más dinero. Emiliano la escuchó con una atención que nunca había puesto en nadie. Se quedó un rato más y luego se despidió con una promesa silenciosa en su corazón. No iba a dejarla sola nunca más. Salió de esa casa con una mezcla de emociones. En su camino de regreso a su mundo de mármol y aire acondicionado, sintió que algo dentro de él había cambiado para siempre. No sabía qué, pero tenía la certeza de que Julia Méndez ya no era una persona más en su vida. Había conocido su verdad, y esa verdad lo había conmovido como nada lo había hecho en mucho tiempo. Esa noche, Emiliano no pudo dormir. Se acostó temprano, pero las imágenes de la casa y la voz de Julia no lo abandonaban. En su mente se repetían las caras, la mirada apagada de la madre, el silencio del padre y la inocencia de los niños. Para cualquier otro jefe, esa visita habría sido una anécdota. Pero Emiliano no era como los demás. Su difunta madre le había enseñado a mirar no solo a los que están en la cima, sino a los que todos ignoran. Y aunque con el tiempo se había distraído, esa lección aún vivía en él. Al día siguiente, sin decirle nada a nadie, buscó los datos de Julia. Solo encontró información básica, fecha de nacimiento y dirección. Fue a su despacho y, tras pedir que nadie lo molestara, se adentró en su computadora. En redes sociales y registros públicos, empezó a armar un rompecabezas que lo dejó helado. Julia había perdido a su hermana en un accidente de auto 2 años atrás. El esposo también murió. La custodia de los niños le fue asignada a ella porque no había nadie más que pudiera hacerse cargo. Sus padres, que estaban vivos, apenas podían con sus propias vidas. Meses después, el padre sufrió el accidente que lo dejó en silla de ruedas, y a los pocos meses a la madre le diagnosticaron cáncer. Todo en menos de 3 años. Emiliano quedó sin palabras. En ese instante, comprendió por qué Julia nunca pedía días libres, por qué salía corriendo a la misma hora, por qué no hablaba con el resto del personal. Estaba librando una batalla en solitario y en silencio. Sintió rabia no por ella, sino por sí mismo, por no haberse dado cuenta antes, por haber tenido frente a sus narices a una mujer que cargaba con el peso de 4 personas y no haberse tomado el tiempo de preguntarle si estaba bien. Ese mismo día volvió a llamar a su asistente, pero no para pedir un café, sino para encargar que lo pusiera en contacto con una enfermera de confianza y que consiguiera ciertos medicamentos y víveres básicos. No dio más explicaciones. Cuando llegó a la casa de Julia, era sábado. La niña que le había abierto la puerta lo vio llegar y salió corriendo. Julia lo recibió con la cara de quien ya no espera nada. No se veía molesta, sino consumida por el cansancio. ¿Otra vez por aquí?, le preguntó con una sonrisa débil. No vine solo esta vez, respondió Emiliano señalando a la camioneta. De la parte trasera bajó una mujer de uniforme blanco y, enseguida, su asistente empezó a descargar bolsas llenas de víveres y medicinas. Julia se quedó sin palabras. Los niños miraban la escena con ojos de asombro. Solo quiero ayudarte un poco. Lo que vi el otro día no me lo pude sacar de la cabeza, dijo Emiliano. Julia no sabía cómo reaccionar. Su primer impulso fue rechazar la ayuda, pero al ver a la enfermera acercarse a su madre con tanto respeto, sintió una emoción que la desarmó. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien estaba ahí para apoyarla. Durante el resto de la mañana, Emiliano se quedó, no con las manos, sino con su presencia. Escuchaba, preguntaba. Quería entender cómo era la vida de Julia de verdad. Ella poco a poco le fue contando más, que apenas dormía unas horas, que el dinero no alcanzaba y que el niño tenía problemas en la escuela. No me molesta trabajar, le dijo, pero hay días en que siento que no voy a poder. Y luego veo a mi familia y me obligo a seguir. Porque si no lo hago yo, ¿quién? Esa pregunta se le quedó grabada a Emiliano. Aquel sábado marcó un antes y un después. Ya no era solo su empleada, era una mujer con una historia, llena de valentía. Antes de irse, le dejó una tarjeta con el número de la enfermera y le dijo que si necesitaba algo, podía llamarlo. Julia le agradeció con la voz quebrada. No lloró, pero Emiliano vio cómo se mordía el labio para contenerse. Se subió a su camioneta y no pudo evitar mirar la casa una vez más. Ya no podía mirar a Julia como antes y tampoco podía seguir con su vida, como si no hubiera visto lo que vio. Aquella mujer cargaba una montaña sola, y él, que tenía todos los recursos del mundo, no iba a quedarse de brazos cruzados. Lo que nadie más sabía de Julia, él ahora lo sabía, y eso lo había cambiado para siempre. Por otro lado, Julia no volvió a sentirse tranquila después de la visita. Agradecía la ayuda, por supuesto, pero se sentía vulnerable, como si alguien hubiera invadido su mundo privado. Mientras doblaba la ropa, miraba por la ventana con el corazón en un puño. Le asustaba perder el control de su vida. Se había acostumbrado a ser autosuficiente,
a no depender de nadie. Y ahora, con Emiliano involucrado, las cosas eran diferentes. No desconfiaba de él, pero no sabía cómo lidiar con tanta atención. Los días siguientes fueron extraños. Emiliano no la llamó ni la buscó, pero la enfermera llegaba puntual todos los días. En el trabajo, las cosas también cambiaron. Emiliano la saludaba con una sonrisa que ya no era impersonal. Se detenía para preguntarle cómo estaban los niños, si necesitaba algo. Julia respondía siempre con la misma frase: «Todo bien, gracias», pero la incomodidad crecía. Una tarde, mientras limpiaba los ventanales, lo vio sentado en la terraza, solo. Dudó, pero se acercó. Él le sonrió, pero esta vez no dijo nada. «¿Quieres que te sirva más café?», preguntó ella. «No, gracias. Estoy bien así», respondió él. Cuando ella se disponía a irse, él la detuvo. «Julia, ¿puedo hacerte una pregunta?». Ella asintió. «¿Por qué nunca dijiste nada?». La pregunta la tomó desprevenida. «¿Nada de qué?». «De tu familia, de todo lo que llevas encima». «Nunca mencionaste nada». Julia respiró hondo. «No es asunto de nadie. Yo vine aquí a trabajar, no a contar penas». Emiliano bajó la mirada sin enojo, solo con confusión. «No lo digo para invadir tu privacidad, solo me cuesta entender cómo puedes con tanto. Vienes aquí, sonríes y luego te vas a cargar una casa entera sobre tus hombros. ¿Nunca te cansas?». Por primera vez Julia lo miró a los ojos. «Claro que me canso todos los días, pero no tengo opción. Mis padres me necesitan, los niños también. A veces quisiera tener tiempo para mí, para sentarme a tomar un café como tú, sin pensar en nada. Pero eso no sucede, así que me levanto, respiro hondo y sigo. No hay más». El silencio que siguió fue más pesado que antes. Emiliano, acostumbrado a los discursos, se quedó sin palabras. Julia, notando su incomodidad, decidió terminar la conversación. «Voy a seguir limpiando. Que tenga buena tarde». Emiliano no la detuvo. Se quedó sentado en la terraza hasta el atardecer, con una mezcla de admiración y frustración. No quería que Julia lo viera como un intruso, pero tampoco podía quedarse al margen. Sabía que si daba un paso en falso, ella se cerraría, pero si no hacía nada, podría perderla para siempre. Julia, por su parte, llegó a casa más confundida que nunca. Se sentía agradecida, pero expuesta. Ya no podía ocultarse, ya alguien más sabía su verdad. Lo que ninguno de los dos sabía era que ese silencio era solo el comienzo, porque lo que estaba por llegar no podría esconderse detrás de palabras educadas. Desde aquella conversación, Emiliano empezó a verla de otra forma. Sabía todo lo que ella cargaba, y ya no podía tratarla como a la simple muchacha que limpiaba. La forma en que ella se movía por la casa, concentrada en su trabajo, le parecía admirable. Notaba su eficiencia, su dedicación, pero sentía algo más, algo que crecía sin pedir permiso. Al principio se negó a aceptarlo. No era posible que él, un magnate con una vida tan estructurada, estuviera sintiendo algo por una mujer como Julia. Sus mundos eran demasiado distintos. Pero lo lógico ya no importaba. Una tarde, en su oficina, se dio cuenta de que llevaba minutos mirando por la ventana, con Julia en la cabeza. Su cara, su voz, la forma en que hablaba de su familia, el temblor en sus manos cuando le ofreció ayuda, todo lo tenía atrapado. Canceló una cena de negocios y fue directo a la casa de Julia. Ella estaba tendiendo ropa en el patio trasero cuando lo vio bajar del auto, con una bolsa en la mano. «Te traje algo», dijo con una sonrisa suave. «No es nada raro, solo un pastel». A pesar de su duda, Julia lo invitó a pasar. Esta vez no hubo nerviosismo. Emiliano entró, saludó al padre, preguntó por la madre y fue recibido por los niños como un familiar. La más pequeña, Valeria, lo abrazó y le pidió que le ayudara a abrir un juguete. Estuvieron en la sala un buen rato. Emiliano comió pastel, se rió con las historias de los niños, y Julia los observaba desde la cocina. Verlo en su casa, con ropa casual, sentado en su sillón viejo, era surreal, pero él parecía encajar. Cuando los niños se fueron a jugar, Julia se sentó con él. «¿Por qué haces esto?», le preguntó sin rodeos. «¿Qué buscas?». Emiliano bajó la vista. Quería ser honesto. «No estoy buscando nada. Solo no puedo hacer como si no te conociera de verdad. Antes solo veía lo que hacías. Ahora veo quién eres». Y eso lo cambió todo. Julia se quedó callada, asimilando sus palabras. «No tienes que hacerte responsable de mí», le dijo con seriedad. «Si esto es temporal, mejor dímelo de una vez». «No es temporal», dijo Emiliano con firmeza. «No vine por culpa. Vine porque quiero estar aquí. Porque me importas». Julia lo miró con los ojos abiertos. «¿Yo te importo?». «Mucho más de lo que pensé que alguien podría importarme». El silencio que siguió no fue incómodo. Estaba lleno de cosas que no se decían, pero que se sentían con fuerza. Julia se levantó y se sentó frente a él, aceptando su presencia.
Y Emiliano se quedó, sin reloj, sin celular, sin pensar en su mundo. Se quedó porque por primera vez sentía que ese lugar, por humilde que fuera, tenía algo que su mansión jamás le había dado, sentido. Esa noche, cuando regresó a su casa, se quitó el saco y la corbata y se dejó caer en el sillón con una sonrisa tranquila. Lo que había sentido era algo real, que no podía comprar ni planear. Y aunque aún no lo había dicho en voz alta, sabía que Julia no era solo la mujer que limpiaba, era alguien que le estaba cambiando la vida. El lunes, Emiliano despertó con la intención de demostrarle a Julia que no iba a desaparecer como los demás. A media tarde, se subió a su camioneta con una caja de cartón cuidadosamente preparada. Adentro había útiles, escolares para los niños y medicamentos para la mamá de Julia. Llegó a la casa, sin avisar, pero esta vez no se sintió como un extraño. Valeria lo recibió con un abrazo y un grito. ¡Tío Emi! La frase le sacó una sonrisa. Julia apareció secándose las manos. Lo miró con una mezcla de sorpresa y resignación. No dijo nada, pero se hizo a un lado y lo dejó pasar. Los niños abrieron la caja y gritaron de emoción al ver la tableta. Julia se cruzó de brazos conteniendo una sonrisa. Después Emiliano le entregó los medicamentos a Julia, quien los tomó con los ojos llenos de lágrimas. Los niños jugaban y él se quedó un rato más con el padre de Julia. Le preguntó por su accidente y le ofreció llevarlo a un fisioterapeuta. El hombre, que era reservado, le agradeció con un gesto. La madre de Julia también parecía estar mejor ese día. Emiliano se arrodilló, le tomó la mano y le habló despacio. La señora lo miraba con ternura, como si ya lo aceptara como parte de su familia. Julia volvió a la sala. Se sentó frente a él y lo miró con seriedad. «Ya entendí que no vas a parar hasta que yo te diga algo», dijo. Emiliano sonrió. «Tal vez. Pues te lo digo de una vez. No estoy lista para nada. No sé qué quieres». «Estoy rota, Emiliano. No tengo tiempo ni energía para meter a alguien más en mi vida». Él no se sorprendió. Era justo lo que esperaba. «No quiero que me metas. Solo quiero quedarme cerca, ayudarte si me dejas, escucharte. Nada más». Ella lo miró con fuerza. «¿Y por qué? ¿Qué te hace pensar que yo valgo todo este esfuerzo?» «Porque te veo. Te veo de verdad. Y no sé si lo notas, pero hay algo en ti que no me deja alejarme». Julia se quedó en silencio. Estaba acostumbrada a que la gente se fuera, no a la que se quedaba. Pero una pequeña parte de su interior, que había aprendido a callarse, empezó a despertar. Tal vez, solo tal vez, este hombre decía la verdad. Emiliano no la presionó. Se quedó sentado, dejando claro con su presencia que no tenía prisa. Los niños se quedaron dormidos en el sillón. Julia se levantó para taparlos y él la ayudó con cuidado. «No tienes que hacer esto tú sola, Julia», dijo. «No sé hacer otra cosa», respondió ella. «Entonces déjame aprender contigo». Fue una frase simple, pero se quedó en el aire como una promesa. Ella no respondió. Solo lo acompañó a la puerta cuando él se fue. No hubo abrazos, pero justo cuando Emiliano ya iba a subirse a la camioneta, ella lo llamó. «Gracias por venir. Gracias por dejarme entrar». Esa noche Julia se quedó despierta pensando en él. En cómo la miraba, en cómo la escuchaba, en cómo no había intentado cambiar nada. Pero aún así ya lo estaba cambiando todo. El lunes siguiente, Julia se levantó como siempre. Pero algo en el ambiente de la mansión de Emiliano había cambiado. Desde que él había empezado a visitarla, desde que lo vio jugar con sus sobrinos, desde que escuchó cómo le hablaba a sus padres, algo dentro de ella se había movido. No se estaba enamorando, o al menos no se lo permitía pensar. Pero sí había algo diferente en la forma de mirarlo. Ahora, cuando lo veía, lo sentía más cercano, menos jefe, más humano. Y eso la desestabilizaba, porque ella había construido un muro para protegerse. Un muro hecho de deberes y de «yo puedo sola». Y de pronto, Emiliano estaba encontrando grietas por donde asomarse. A media mañana, mientras limpiaba las ventanas, lo vio entrar al salón principal. Él vestía jeans y una camisa de manga remangada. Se veía relajado, sin la prisa que normalmente lo acompañaba. Él se le acercó con una sonrisa. «Hola, buenos días, señor Emiliano». «¿El señor Emiliano?», repitió él con un tono de broma amable. «Ya habíamos superado esa etapa, ¿no?». Julia le respondió sin cambiar el tono. «Aquí sí. Afuera es otra historia». «¿Y cuál te gusta más?». «La que no me dé problemas», le dijo ella. Hubo un silencio breve. Emiliano entendió que Julia necesitaba su espacio, su ritmo, y eso, en lugar de frustrarlo, le gustó. A lo largo del día se cruzaron varias veces. Se rozaban los brazos sin querer o se miraban con rapidez, como si ninguno supiera qué hacer con la tensión suave, pero constante, que flotaba entre ellos. Por la tarde, Emiliano se sentó en el jardín con su laptop.
Julia lo observaba desde la cocina. Él hablaba en inglés con alguien del extranjero, con ese tono firme que usaba en los negocios, pero al mismo tiempo se veía relajado. Julia no lo sabía, pero desde su silla, Emiliano también la estaba observando. La veía fregar el piso, atarse el cabello, suspirar de cansancio, y sentía que estaba frente a una mujer real, una que no necesitaba fingir para llamar su atención. Y eso era lo que más le atraía. Más tarde, él se acercó con 2 botellas de agua. Le ofreció una y se sentó a su lado en el cuarto de servicio. Julia dudó, pero aceptó. Se sentó con las piernas cansadas. «Hoy fue un día pesado, ¿verdad?», preguntó él. «Todos lo son. Uno se acostumbra». «No deberías tener que acostumbrarte al cansancio. Y tú no deberías estar aquí sentado conmigo». «Pero aquí estás», respondió ella. Ambos rieron. «A veces pienso que me estás poniendo a prueba», dijo él. «Esperando a que me aburra, a que me aleje. Como si esperaras que yo sea igual que los demás». Julia se quedó en silencio. «No me gusta hacerme ilusiones». «No tengo tiempo para eso», dijo al fin. «Yo no vengo a prometer nada, Julia. Solo estoy aquí porque quiero». «Eso es todo». Ella lo miró y por primera vez no hubo desconfianza en sus ojos. Había duda, había miedo, pero también una pequeña rendija abierta. Esa mirada tan suya, tan directa, fue el momento exacto en que todo cambió. No se tocaron, no se dijeron cosas dulces. Pero en medio de ese cuarto, entre botellas de agua y palabras sueltas, Julia y Emiliano cruzaron un umbral invisible. Desde ese día ya no eran jefe y empleada. Eran 2 personas que empezaban a verse con otros ojos. En el mundo de Emiliano Arriaga, el dinero no era un problema. La gente sí, gente que mentía, que se acercaba por interés. Por eso había aprendido a poner distancia, a mantener su corazón cerrado, hasta que apareció Julia. Pero justo cuando él empezaba a bajar la guardia, apareció otra figura que ya conocía demasiado bien, Celeste Alvarado. Alta, elegante, de sonrisa calculada. Habían tenido una relación años atrás, que pasó de la pasión a los negocios, y luego a una guerra fría. Celeste era dueña de una empresa de bienes raíces que competía con la de Emiliano. Ella lo admiraba, pero también lo envidiaba. No soportaba haber sido la ex de un hombre que no se había quebrado después de dejarla. La bomba estalló en un evento empresarial. Celeste se le acercó, copa en mano. «He oído rumores», le dijo. «¿De qué tipo?» «De que estás más interesado en tu empleada que en tu agenda». Emiliano se tensó. No era un simple comentario, era un ataque enmascarado. «No sé de qué hablas». «Vamos, no te hagas». «La mujer que vive en una colonia olvidada, la que tiene una familia enferma y 2 niños corriendo por ahí». Muy de novela, Emiliano. «Te metes en mi vida personal con una facilidad impresionante». «Solo me preocupa tu imagen», respondió ella con veneno. «Un escándalo, una mancha, y se acaba todo. Y tú estás jugando con fuego». Emiliano se levantó. «Gracias por tu consejo, pero no lo pedí». Ella se acercó y le susurró. «Cuidado, Emiliano. No todos ven a Julia con tus ojos, y yo tampoco». 2 días después empezó el juego sucio. Julia recibió una llamada extraña. Una mujer le ofrecía un puesto de trabajo con mejores condiciones, sin que ella lo hubiera buscado. Al día siguiente, otra llamada. Cuando se lo comentó a Emiliano, él se quedó helado. Le pidió el nombre de la empresa y, al saber que era una empresa fantasma ligada a Celeste, agarró su celular y la marcó. «¿Fuiste tú?» «¿Yo qué?» «No juegues, Celeste. ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Te estás volviendo paranoico? ¿Estás enamorado o estás perdiendo el control? ¿Por qué no puedes simplemente dejarme en paz?» «Porque me aburres, Emiliano. Pero me perteneces, aunque no te guste. Y no voy a dejar que una cualquiera te robe la atención que me quitaste a mí». Y colgó sin esperar una respuesta. Esa noche, Emiliano no pudo evitar pensar en todo lo que estaba en juego. Celeste era poderosa. Podía ensuciar la imagen de Julia sin mover un dedo. Bastaba con un rumor, una foto, una historia alterada para que el daño fuera irreparable. Lo peor era que Julia no sabía con quién estaba lidiando. Ella pensaba que lo más duro ya lo había vivido, pero no conocía el tipo de batalla que se libraba en las sombras. Julia notó el cambio en él. Estaba más serio, más alerta. «¿Todo bien?», le preguntó una noche. «Sí, solo estoy cansado». Cansado de que haya gente que no sabe cuándo dejar de meterse en lo que no le importa. Julia no entendió del todo, pero sintió un presentimiento. Tenía razón, Celeste ya había puesto en marcha su plan. Un plan que pondría en duda todo lo que Julia y Emiliano estaban construyendo, y que los obligaría a enfrentarse al lado más oscuro del mundo, donde el amor no siempre es suficiente para ganar. La semana había sido larga, pero ahora había algo diferente en el aire.
Emiliano la buscaba más seguido, con o sin excusa, solo para pasar un rato en su casa. Siempre llegaba con algo en las manos. Fruta, libros para los niños, una medicina. La tarde del viernes pintaba tranquila. Emiliano había pasado por la farmacia y había comprado unas galletas de chocolate para Valeria, a quien le encantaban. Mateo lo recibió con entusiasmo y corrió a buscar a Julia para que confirmara que había pasado la tabla de multiplicar. Sí, es cierto, dijo Julia con una sonrisa. Entonces se las merece, dijo él. Se quedaron en la sala, sentados en el sillón más grande, envueltos en un silencio cómodo. «¿Sabes?», dijo él de pronto. «Cuando estoy aquí siento que todo lo demás se apaga, como si nada más importara». Julia bajó la vista. Aquí no hay lujos, ni descanso, ni espacio para nada, pero hay paz. Se quedaron callados, mientras los niños reían a lo lejos y el cielo se teñía de naranja. Julia lo miró y notó algo diferente en sus ojos, una mezcla de ternura y deseo. Se inclinó un poco hacia ella, despacio, dándole tiempo para alejarse si quería, pero Julia no se movió. Cerró los ojos justo antes de sentir los labios de Emiliano rozando los suyos. Fue un beso suave, sincero, sin prisa. Duró unos segundos, y luego ambos se separaron sin soltarse del todo. Se quedaron mirándose. «No era mi intención», dijo él en voz baja. «Pero lo hiciste», respondió ella sin enojo. «¿Estás bien?», Julia dudó. «Sí, pero no sé qué significa esto». «Lo que tú quieras que signifique». Y ahí quedó la conversación. Los niños entraron corriendo y el momento se rompió. Esa noche, Julia se quedó pensando en lo que ese beso podría provocar. Al día siguiente, recibió una llamada de una mujer de Inmobiliaria Alvarado, que le ofrecía un puesto de asistente. Julia, con la intuición agudizada, sintió que algo no cuadraba. Horas más tarde, cuando Emiliano llegó a su casa, ella lo estaba esperando. «¿Conoces Inmobiliaria Alvarado?», le preguntó. «Sí», respondió él. «¿Te llamaron?». «Sí. Me ofrecieron un trabajo increíble, sin que yo lo buscara». «¿Me explicas?». Él se pasó la mano por el rostro. «Fue Celeste. Mi ex, es su estilo. No hace amenazas directas. Mueve las piezas para sacarte de mi vida». Julia sintió un nudo en el estómago. «Entonces ya saben». «No hay nada que saber». «No estamos haciendo nada malo». «No, pero ya nos están viendo. Y cuando eso pasa todo cambia», respondió él. «Julia, no voy a dejar que nadie te aleje de mí». «Y yo no voy a dejar que destruyan lo poco que he logrado por un beso», dijo ella. «Necesito pensar. Esto no es un juego y yo no puedo darme el lujo de cometer errores». Él lo entendió, no la presionó. «Voy a esperar lo que necesites». Julia cerró la puerta. Del otro lado, con el corazón en la garganta, Emiliano supo que había cruzado una línea peligrosa. Y en alguna parte de la ciudad, Celeste sonreía. Había dado el primer golpe y sabía que era solo el comienzo. Desde que Julia le cerró la puerta, no volvió a ser la misma. Por fuera seguía la rutina, pero por dentro la cabeza le daba vueltas. El trabajo en casa de Emiliano se volvió tenso. Él seguía siendo atento, pero su calma la volvía loca, porque ella no podía fingir que nada había pasado. Cada vez que lo veía, recordaba el beso y su corazón se aceleraba, y por la noche, cuando estaba sola, le volvía el miedo. Miedo a que todo se complicara, a que la juzgaran, a que sus sobrinos terminaran pagando las consecuencias. Una tarde, mientras limpiaba, escuchó a Emiliano hablar por teléfono con Celeste. «Ya te dije que no te metas con ella. Si quieres pelear conmigo, hazlo de frente. Si te atreves a hacerle daño, te juro que no voy a quedarme de brazos cruzados». Julia sintió un escalofrío. Esa noche no pudo dormir. Al día siguiente recibió un mensaje de un número desconocido. «Ten cuidado. No sabes con quién te estás metiendo». El color se le fue de la cara. Fue al baño, cerró la puerta y se sentó, con las manos temblando. En la tarde, Emiliano fue a su casa. Julia lo recibió con una sonrisa forzada, pero él notó que algo andaba mal. «Si pasó algo tienes que decírmelo», insistió él. «¿Y para qué?», respondió ella. «Para que te enfrentes otra vez con tu ex. Para que me metan en un chisme. Para que al final todo se vuelva contra mí». Por fin, soltó la verdad. «Me mandaron un mensaje anónimo amenazándome y escuché tu llamada». «Sé que hablaste con Celeste». «No soy tonta, Emiliano. Estoy en medio de algo que no es mío. Esto es entre tú y ella. Claro que tienes que ver, porque ahora me importas. Porque no pienso dejar que nadie te toque un solo cabello». «¿Y si no puedes evitarlo? ¿Qué va a pasar con los niños, con mis padres, con mi trabajo?». Él no supo qué responder. Sabía que ella tenía razón. Él vivía blindado, ella no. «Solo dime si me estás diciendo que me aleje», dijo él. «Te estoy diciendo que ya no sé qué hacer». Él se acercó.
Entonces dame tiempo y te juro que voy a encontrar la forma de protegerte. No quiero que me salves, Emiliano. Solo quiero que no me arrastres contigo si esto se pone peor. Él asintió y se fue. Esa noche Julia se quedó despierta por horas, pensando en lo que sentía, en lo que quería, en lo que no podía permitirse y en lo que, a pesar de todo, ya había empezado a crecer dentro de ella: miedo, desconfianza. Julia se levantó con un nudo en el estómago. Era esa presión que se siente cuando se sabe que una decisión ya no se puede aplazar más. El trayecto a la casa de Emiliano se le hizo eterno. Apenas llegó, la cocinera, la señora Antonia, la saludó con una mirada extraña. Unas horas después, mientras limpiaba el cuarto de huéspedes, escuchó los pasos de Emiliano. «Necesitamos hablar», dijo ella con firmeza. «Sí, yo también», respondió él. Fueron al jardín, donde siempre era más fácil hablar. Se sentaron en una banca de piedra. «Voy a renunciar», soltó Julia. Él no se sorprendió, solo respiró hondo. «¿Por qué?» «Porque no puedo con todo esto. Tengo miedo, Emiliano. Mira lo que está pasando. Me vigilan, me amenazan, me ofrecen trabajos falsos. ¿Y después qué sigue?» «No quiero que te vayas», dijo él. «Pero si eso te da paz, no te voy a detener». Julia tragó saliva. Le dolía demasiado. No quería soltar el trabajo, pero más aún, no quería alejarse de él. «Necesito distancia, tiempo. Necesito pensar bien si esto vale la pena». Emiliano la miró con ojos tristes. Nunca había sentido esa mezcla de admiración y dolor. Julia no estaba huyendo. Se estaba protegiendo. «Es por todo», dijo ella. «Tú y yo venimos de mundos que no se mezclan. Y por más que me quieras ayudar, no puedes cambiar eso. Yo tengo que cargar con cosas que tú no vives». Él no discutió. Se acercó y le tomó la mano. «¿Puedo pedirte algo? Dime, no te cierres. No digas que fue un error, porque para mí no lo fue». Julia apretó los labios. El nudo en la garganta era demasiado grande. «Te voy a pagar el mes completo. Y si alguna vez necesitas volver, esta puerta va a estar abierta». «Gracias», logró responder apenas. Esa misma tarde Julia empacó sus cosas. Al salir, se cruzaron una última vez. No se abrazaron, solo se miraron largo, sin decir nada. Todo estaba dicho. Julia caminó sin mirar atrás. Emiliano se quedó ahí viéndola alejarse, sintiendo cómo algo dentro de él se le partía en silencio. Habían pasado 3 semanas desde que Julia dejó el trabajo. No lo había llamado ni una vez. Se había obligado a cortar todo contacto, aunque le doliera. Por fuera su vida seguía igual. Tenía que seguir cuidando a sus padres y buscando trabajos temporales. Una tarde salía de uno de esos trabajos cuando recibió una llamada. Un número desconocido. «Hola, Julia Méndez. Habla Mauricio, el enfermero que trabaja con el señor Emiliano. Sé que no me conoces, pero necesito pedirte algo urgente». Julia se detuvo en seco. ¿Le pasó algo? Su padre tuvo una caída. Está con él en el hospital. Emiliano vino solo. Y lo primero que dijo cuando vio a su padre en el piso fue tu nombre. Julia sintió que el cuerpo se le enfriaba. Sin pensarlo más, tomó un taxi y fue al hospital. Cuando lo encontró, estaba sentado solo, con la mirada perdida. No parecía el hombre fuerte y seguro de siempre. Parecía un hijo, uno que no sabía si su padre iba a despertar. Julia se acercó y él la miró con asombro. «¿Cómo supiste?» «Me llamaron y vine». Se sentaron juntos. Julia le tomó la mano. Él la apretó como si hubiera estado a punto de romperse y ella llegara justo a tiempo. Se quedaron así, sin explicaciones, solo juntos. Minutos después, el doctor salió y les dijo que el padre de Emiliano estaba estable. El alivio en la cara de Emiliano fue tan evidente que Julia lo abrazó. «Gracias por venir», le dijo él. «No tenías que decir mi nombre si no querías que viniera», respondió ella. «Lo dije sin pensarlo. Fue automático. Solo pensé en ti». Julia bajó la mirada. «Yo también he pensado en ti. Ese momento fue distinto. Fue humano, real. Como cuando uno encuentra refugio en alguien que conoce tus partes rotas y aún así se queda». Pasaron horas en el hospital. Hablaron poco, pero estuvieron juntos. Al final, Emiliano la llevó a casa. «¿Quieres pasar?» preguntó ella. «Solo un rato». Todos están dormidos. Entraron en silencio. Emiliano se quedó de pie en el pequeño comedor. «No he cambiado nada», dijo ella. «No, tú sí has cambiado», respondió él. «Para bien». Y fue ahí, en ese espacio humilde donde él se acercó de nuevo. No para besarla, no para forzar nada, solo para mirarla, para estar. Julia no supo qué pasaría después, pero sí sabía que ese giro no lo había planeado. Y sin embargo ahí estaba, volviendo a él, volviendo a sentir, volviendo a confiar poco a poco. Después de esa noche, Julia ya no pudo fingir que Emiliano no le importaba, que no lo necesitaba, porque en realidad
Desde el primer día que él cruzó la puerta de su casa, su vida ya no era la misma. Lo que sintió cuando lo abrazó fue paz, una paz rara que venía de la certeza. Estar con él le daba eso, y eso valía más que cualquier miedo. 3 días después, Julia salió a comprar. Pensaba en que si la vida no iba a ser fácil de todos modos, ¿por qué no vivirla con lo que el corazón de verdad quería? ¿Por qué seguir aguantando el frío si ya sabía lo que era sentirse acompañada? La decisión estaba tomada. Quería amar y ser amada. Esa noche, mientras los niños hacían su tarea, Julia le escribió un mensaje a Emiliano. Borró y reescribió varias veces, hasta que solo dejó una línea. Si no estás ocupado, mañana ven a cenar. Trae lo que quieras, menos flores. La respuesta llegó 5 minutos después. Mañana a las 8 en punto. Solo voy yo, pero llevo el postre. Julia sonrió. La cena no sería lujosa, pero quería que todo estuviera bonito. Limpió la mesa, planchó el mantel y se preparó. Faltaban 10 minutos para las 8 cuando tocaron la puerta. Ahí estaba Emiliano, sin traje, con una charola de flan casero. «Buenas noches», dijo. «Pasa», respondió Julia. Él entró, saludó a los niños y se sentó con ellos mientras Julia terminaba de calentar la cena. La comida fue tranquila, sin conversaciones pesadas. Todo fluía como si llevaran años juntos. Después de comer, los niños se fueron a ver una película. Julia y Emiliano se quedaron en la mesa conversando. «Gracias por venir», dijo ella. «Gracias por invitarme. Pensé que no lo harías nunca». «Pensé lo mismo de ti», respondió ella. «Sé que esto no es fácil», dijo él, «pero no puedo fingir que no siento lo que siento». «Tú me moviste todo, Julia. No quiero alejarme». «¿Y si vuelve a pasar algo? Si te presionan, si te amenazan, si vuelven a buscarme». «Entonces lo enfrentamos juntos». «Pero ya no te suelto, Julia». «No otra vez». Ella se levantó, fue a lavar una taza y él la siguió. Se paró cerca sin tocarla. «¿Qué me vas a decir?», le preguntó. Julia se volteó y lo miró a los ojos. «Que esta vez no te vayas. Que si vas a quedarte, sea en serio. Que si vas a meterte en esta vida, lo hagas con los pies bien puestos, desde adentro. Con todo». Se acercó, le tomó la mano y la apretó con fuerza. Emiliano entendió que era un sí, uno real, de esos que se dan cuando el miedo sigue ahí, pero el amor ya pesa más. Esa noche, Emiliano no se quedó. Pero al irse, Julia le dio un beso en la mejilla, uno que prometía cosas. «Descansa. Mañana paso con pan dulce», dijo él. «Conchas», le corrigió ella sonriendo. «Conchas». Y se fue. Julia se quedó en la puerta, viendo cómo se alejaba la camioneta. La relación entre Julia y Emiliano fue tomando forma sin grandes promesas. Él iba todos los días por la tarde. Jugaba con los niños, ayudaba al señor Manuel, acompañaba a la señora Carmen, y en medio de todo, encontraba un ratito para hablar con Julia. A veces lavaban los trastes juntos. Otras se sentaban en silencio a tomar café. Todo era sencillo pero real. Ya no se escondían, pero tampoco lo gritaban a los 4 vientos. Julia todavía sentía miedo, pero ahora era un miedo mezclado con ilusión. Un lunes por la mañana, Julia se levantó sintiéndose rara. Pensó que era cansancio, pero al tercer día supo lo que era. Era esa intuición que a veces las mujeres no pueden explicar, pero que les da en el pecho como una certeza. Fue a una farmacia, compró una prueba y la hizo en el baño con las manos temblando. Se sentó en el inodoro y esperó. 2 líneas. Se quedó helada. No lloró, no gritó. Había sido cuidadosa. No lo habían planeado. Pero lo supo desde antes de ver el resultado. Estaba embarazada. Pasó el resto de la noche despierta. Pensó en los niños, en sus padres, en el dinero, y luego pensó en Emiliano. ¿Cómo iba a decírselo? ¿Qué iba a pensar? Lo llamó al día siguiente. Quedaron de verse en una cafetería. Cuando Emiliano llegó y la vio tan seria, supo que algo pasaba. «¿Todo bien?», preguntó. «Estoy embarazada», dijo ella. Él no dijo nada al principio. Solo se apoyó en la silla como si necesitara espacio para procesarlo. Luego se inclinó, tomó su mano y le dijo: «No sé cómo hacerlo. Julia, nunca pensé en ser padre. Pero si tú estás dentro, yo también lo estoy». Ella rompió a llorar, no de tristeza, sino de alivio. La gente los veía, pero a ellos no les importaba. Por primera vez en mucho tiempo todo tenía sentido. Pero la calma no duró. 2 días después, alguien filtró la noticia a la prensa. Un portal de chismes publicó una nota con foto. El millonario Emiliano Arriaga sería padre con su ex empleada doméstica. El celular de Emiliano explotó con llamadas. La junta directiva estaba molesta. A Julia le dolió más. Recibió la noticia de un vecino. Se encerró en su casa. Su teléfono no paraba de sonar. ¿Es cierto que el padre del bebé es Emiliano? ¿Se va a casar con él? ¿Lo hizo por dinero?
Apagó el teléfono y se encerró en el cuarto. Sus papás estaban igual de confundidos. Los niños empezaron a notar el cambio. Un día Valeria llegó llorando de la escuela, porque una compañera le dijo que su tía era una cualquiera. Mateo se puso a la defensiva y golpeó a otro niño. Julia tuvo que ir a hablar con la directora. Sentía que el mundo la estaba aplastando. Emiliano hacía todo lo posible por protegerla, pero también estaba siendo atacado. Lo acusaban de imprudente, de mal ejemplo. Una tarde, en una junta, uno de sus inversionistas le dijo, con todo respeto, Emiliano, tu vida personal está afectando nuestros números. Ya no podemos sostener este escándalo. Él se levantó. Entonces busquen otro rostro para su negocio, dijo. Porque yo no pienso esconderme por amar a alguien que no se parece a ustedes. Y se fue. Esa misma tarde llegó a casa de Julia. Ella no lo dejó pasar. Salió y se paró frente a él con los ojos rojos. No puedo más. Me están destruyendo. Ya no soy la tía de Valeria ni la hija de doña Carmen. Ahora soy la que se metió con el millonario. ¿Tú sabes lo que es eso? Él trató de acercarse, pero ella dio un paso atrás. Emiliano, yo te quiero. No lo dudes, pero esta vida no es para mí. No es una vida diferente, es la nuestra. Solo que ahora la están mirando todos y están opinando. Pero la verdad no nos está protegiendo. Nos está arrastrando, dijo ella con cansancio. Entonces, ¿qué quieres que haga? Preguntó él. Quiero que pares. Que detengas esto, que me saques del ojo del huracán, que pienses en los niños. ¿Y quieres que me aleje? No, solo quiero que respiremos. Que encontremos la manera de estar juntos sin que el mundo nos destruya. Él la miró con ternura. No me voy a ir. Solo voy a bajar el ruido, pero no te voy a soltar. Julia cerró los ojos. Sintió que por fin alguien no quería salvarla, sino acompañarla. La tormenta mediática empezó a bajar, aunque no del todo. Después de que Emiliano se alejó del foco público y Julia mantuvo un perfil bajo, las redes encontraron otra historia que devorar. Los reporteros dejaron de rondar la casa. Los niños volvieron a sus rutinas. Y aunque nada volvió a ser como antes, la calma regresó. Durante ese tiempo, Emiliano y Julia vivieron en una burbuja. Él pasaba más tiempo en la casa que en cualquier otro lugar. Por las mañanas trabajaba desde su estudio, y por las tardes se sentaba con los niños a hacer la tarea. Julia, con la panza que ya empezaba a notarse, se sentía tranquila y acompañada. Todo parecía estar acomodándose, hasta que llegó el golpe más inesperado. Y esta vez no vino de los medios ni de Celeste. Vino de alguien que llevaba años al lado de Emiliano. Alguien que él jamás imaginó que lo traicionaría. Su socio, Oscar. Llevaba más de 10 años trabajando con él. Un lunes cualquiera, Emiliano fue citado a una reunión urgente con los abogados de la empresa. Al entrar, notó las caras tensas. Uno de los socios le entregó una carpeta. Al abrirla, su mundo se vino abajo. Había documentos firmados con su nombre, autorizaciones de movimientos de dinero que él nunca había aprobado, contratos con proveedores falsos. Fraude, le dijo uno de los abogados. Y está a tu nombre. Emiliano se quedó helado. ¿Y quién tuvo acceso a esto? Oscar, dijo con rabia contenida. Renunció hace 3 días, y no lo hemos localizado. Emiliano sintió un golpe en el pecho. Oscar no solo lo había traicionado, lo había dejado expuesto. La prensa, que ya había olido el escándalo, publicó la noticia en menos de 24 horas. Emiliano Arriaga, investigado por fraude en su propia empresa. Julia lo supo por la televisión. Sintió una punzada en el estómago. La taza tembló entre sus dedos. El presentador hablaba de millones de pesos desaparecidos, de documentos firmados. Y ella no necesitaba más para saber que todo se venía abajo otra vez. Esa noche, Emiliano llegó más tarde de lo normal. Julia lo recibió en silencio. Él se sentó en la mesa sin quitarse el saco. Fue Oscar, me vendió. Usó mi confianza. Julia se acercó y le tomó la mano. No es solo el dinero, es lo que representa. La empresa está tambaleando. Mis socios ya están pensando en sacarme. Y ahora sí van a venir con todo. Vas a pelear, le dijo Julia con fuerza. Vas a limpiar tu nombre. Vas a demostrar que no hiciste nada malo. ¿Y si no puedo? ¿Y si me arrastran contigo? ¿Con el bebé? Julia lo miró fijo. No tienes derecho a rendirte. No ahora. No después de todo lo que hemos pasado. Él bajó la cabeza. Estaba al borde, pero también sabía que no podía dejarse vencer. No por él, sino por ella, por los niños, por lo que estaban formando juntos. Y aunque el mundo se estuviera cayendo, algo dentro de Emiliano se encendió otra vez. A pesar de la traición, del caos y del miedo, Julia seguía ahí, a su lado sin pedir nada. Y eso lo cambió todo. Las últimas semanas habían sido las más duras en su vida. Todo por lo que había trabajado se estaba desmoronando. La junta directiva lo suspendió de su cargo. Él no gritó, no suplicó.
Salió del edificio con la cabeza en alto. Esa misma tarde, Julia lo esperaba sentada en el patio con un té. Lo vio llegar con la camisa arrugada y la mirada perdida. Él se sentó a su lado en silencio. ¿Te sacaron?, preguntó ella. Sí. Y ahora no sé. Julia le pasó la taza. Él la tomó y bebió un sorbo. ¿Te vas a dejar vencer? No, pero me duele. Me duele porque di mi vida por esa empresa. Porque creí que bastaba con trabajar bien para que nadie te traicionara. Julia le puso una mano en la pierna. Nada de lo que está pasando es tu culpa. Tú no eres la empresa, ni los trajes, ni el dinero. Eres tu forma de mirar a los demás, de estar para los míos. Lo que construiste sigue vivo y no está en esos edificios. Está aquí con nosotros. Emiliano la miró con los ojos llenos de lágrimas. Por primera vez, alguien le daba permiso de quebrarse sin sentirse débil. Al día siguiente, el periódico más leído del país sacó una portada brutal: caída de un millonario. Emiliano Arriaga, hundido en fraude. La nota lo retrataba como culpable. Julia no soportó más. Ese día, sin pensarlo mucho, salió de casa y se dirigió a la estación de televisión local. Pidió hablar con la prensa. Una periodista la reconoció y le dio un espacio. Julia se sentó frente a las cámaras. Mi nombre es Julia Méndez. No soy actriz ni empresaria. Soy una mujer que se enamoró de un hombre. Emiliano Arriaga es inocente. Sé quién es. He visto cómo trata a los demás. He visto cómo ha llorado por esta situación. No necesita mi defensa, pero aquí estoy. Porque el país necesita ver al hombre detrás del nombre. El que juega con mis sobrinos. El que cuida a mi madre enferma. El que llega con pan dulce sin que nadie se lo pida. El video se viralizó en cuestión de horas. No fue un discurso de abogado. Fue una declaración de amor, cruda, sin adorno, pero con la fuerza de la verdad. Emiliano vio el video esa misma noche. Lloró en silencio. De esas lágrimas que uno no puede evitar cuando alguien te salva sin pedir nada. Al día siguiente, algunos medios comenzaron a cambiar el tono, y como si el destino le respondiera, esa misma tarde llegó una llamada. La policía financiera había conseguido acceso a los correos cifrados de Oscar. Encontraron mensajes con un proveedor ficticio y transferencias a su nombre. Era suficiente para abrir una investigación formal contra él. Emiliano fue notificado. La investigación se inclinaba a su favor. Él no dijo nada a los medios. Solo volvió a casa de Julia con una bolsa de pan caliente y una sonrisa tranquila. ¿Trajiste conchas?, preguntó ella. Entonces sí te estás recuperando. Él se acercó, la rodeó con los brazos y apoyó su frente en su hombro. Gracias por lo que hiciste. No lo voy a olvidar nunca. No lo hice por ti, dijo ella. Lo hice por nosotros. Por esta vida que estamos armando. Por todo lo que aún podemos ser. Y ahí, en esa cocina, Emiliano volvió a respirar con libertad. La caída no terminó con un golpe, sino con un abrazo que lo levantó. A veces la vida se cae a pedazos solo para rearmarse mejor. Y eso fue lo que empezó a pasar. Después de que se descubrió que Oscar había manipulado todo, la fiscalía confirmó que Emiliano Arriaga no tenía responsabilidad en el fraude. Se limpiaron los cargos, pero Emiliano ya no era el mismo. No volvió a su oficina ni pidió su puesto de regreso. En vez de eso, eligió quedarse donde había aprendido lo que importaba, en la casa de Julia, en esa cocina donde las paredes se llenaban de olor a pan y las risas de los niños volvían a sonar sin miedo. La noticia de su inocencia se volvió viral, pero esta vez él no corrió a dar entrevistas. Lo único que hizo fue escribir una carta abierta en su perfil personal. Mi nombre es Emiliano Arriaga. Fui acusado, juzgado y absuelto. Me traicionaron desde adentro y aún así, aquí estoy. No por venganza, no por orgullo. Estoy de pie porque una mujer que no me debía nada me defendió como si lo valiera todo. Esa mujer es Julia Méndez. Y si hay algo bueno que me dejó todo este escándalo, es haberla encontrado. Esa carta fue compartida por miles. Y desde ahí, todo empezó a cambiar. Julia, con 6 meses de embarazo, caminaba más lento. Mateo ya no se escondía cuando alguien preguntaba por Emiliano. Y hasta los abuelos sonreían más. Una tarde, Julia y Emiliano fueron al mercado juntos, sin esconderse. Compraron verdura, pan y pañales. Los saludaron con respeto. Ya no eran la noticia del momento, eran una pareja normal, con una historia que les había costado todo. Esa noche, mientras Julia se acomodaba en la cama, sintió la primera patadita del bebé. Se movió, dijo emocionada. Emiliano se acercó, le puso la mano en la panza y esperó. Ahí estaba otra vez. Ese toquecito de vida que llegaba para recordarle que todo lo vivido no había sido en vano. ¿Sentiste eso?, preguntó ella con los ojos brillando. Sí. Es nuestro hijo diciendo que ya está listo para conocer este caos. Ambos rieron. Pocos días después Emiliano tomó otra decisión inesperada.
Con el dinero que aún le quedaba, compró un terreno grande en las afueras de la ciudad. No era para construir otra mansión. Era para levantar una casa que fuera de los dos, con espacio para los niños, para los abuelos. Quiero que tengamos algo nuestro. Grande, sencillo, con jardín, con espacio para respirar, para vivir tranquilos, para criar a nuestros hijos sin que sientan que el mundo se mete a cada rato. Julia lo miró con los ojos llenos de admiración, fe y gratitud. La construcción empezó de inmediato. Emiliano armó una cuna con sus propias manos, y Valeria dibujó un cartel que decía: «Bienvenido, hermanito». Una tarde, sin que nadie lo esperara, Julia rompió fuente en medio de una conversación con su padre. No hubo pánico. Emiliano la cargó al coche. Horas después, llegaron los gemelos. Sí, gemelos. Un niño y una niña. Nadie lo sabía. La ecografía anterior había mostrado a un solo bebé, pero el segundo estaba escondido, tranquilo. Cuando la doctora lo dijo, Emiliano se quedó con la boca abierta. Julia, entre el dolor y la sorpresa, solo pudo reír. «Eso nos pasa por pensar que ya habíamos vivido todas las sorpresas», dijo con la voz quebrada. 2 vidas nuevas. 2 razones más para entender que todo lo vivido había valido la pena. Esa noche en el hospital, Julia tenía a uno de los bebés en brazos, Emiliano al otro, y los niños dormidos en un sillón. No dijeron mucho. No hacía falta. Porque cuando uno renace, no necesita explicar nada, solo vivir. La noche en que nacieron los gemelos fue dulce y silenciosa. Tenían en sus brazos a Mateo y Valentina, diminutos y perfectos. Doña Carmen y don Manuel llegaron al día siguiente, llenos de emoción. Valeria y Mateo, los sobrinos, estaban felices. Todos se reunieron en la casa que estaban construyendo. Fue ahí, con los bebés durmiendo, que ocurrió la revelación. Julia estaba en la cocina preparando café. Emiliano la miraba desde la sala. Y entonces Julia habló. «Hay algo que tienes que saber», dijo sin alzar la voz. Él la miró de frente. «Cuando supe que estaba embarazada, no pensé que era tuyo». Él no parpadeó. «Fue una violación», continuó ella. «Antes de empezar esto contigo, antes de conocerte, alguien me agredió. No lo conté. No se lo dije a nadie, ni a mis padres, porque me daba miedo que me vieran como una víctima, como alguien rota. Pero no podía seguir cargando este secreto con el bebé en mis brazos y contigo a mi lado». Él soltó al bebé con cuidado y se acercó. No sabía qué decir. «No lo sabía», dijo él apenas. «Lo sé, nunca dije nada. No quería que me vieras diferente, como alguien dañada. Pero hoy, mientras los niños jugaban, me di cuenta de que mentirle a quien más me ha entendido es la forma más grande de daño. Te mereces la verdad entera». Él la abrazó en silencio. «¿Y ahora qué?», preguntó ella con la voz suave. «No te pido respuestas, solo entender si esto cambia todo». Él no la soltó. La voz que salió fue suave. «No cambia nada. No te juzgo. Nada cambia. Salvo que ahora sé que ese bebé es más fuerte que el dolor. Es vida construida desde una herida que tú superaste con coraje. Eso me hace amarte más, no menos». Julia lloró, lágrimas suaves de alivio. Sentía que finalmente podía respirar sin mentiras. «¿De verdad? ¿No vas a mirarme distinto?», preguntó ella. Él le acarició la cara. «Te voy a mirar con más ternura, con más cuidado, con más amor, siempre. Porque no hay nada en ti que me haga retroceder». Afuera, los niños se asomaron por la puerta. Vieron a sus padres con los bebés cerca. No dijeron nada, pero el silencio era otro. Un silencio que contenía verdad, protección y una nueva promesa. Esa noche, Emiliano y Julia se quedaron en la sala en silencio. Pero esta vez el silencio no estaba cargado de tensión ni miedo. Estaba lleno de entendimiento. De 2 personas que pasaron por tanto y que ahora sabían que con todo y lo difícil, todavía podían renacer.